Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico, Palabras de Vida Eterna, en su cuarto bloque, Sanación en los Sacramentos. El día de hoy compartiremos con ustedes esta reflexión que lleva por título Sanación en la unción de los enfermos. Invoquemos pues al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, pues, sanación en la unción de los enfermos. Existe mucho desconocimiento y una deficiente apreciación de este sacramento. Los católicos cristianos tenemos poco conocimiento del verdadero significado del sacramento de la unción de los enfermos. Es más, muchos le seguimos llamando con el nombre antiguo de extrema unción, que dio un mal enfoque a este sacramento de sanación que inició nuestro Señor Jesucristo, ya que la gente empezó a tenerle miedo. Sí, miedo porque solamente se llamaba al sacerdote en el momento en que el enfermo ya estaba agonizando y representaba para muchos la muerte. Pero este es un ministerio de sanación física y espiritual que nuestro Señor Jesucristo inició con sus discípulos. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 12 al 13, la palabra nos dice: fueron pues a predicar, invitando a la conversión, expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra de Dios. Como podemos apreciar, nos damos cuenta de que es nuestro Señor Jesucristo que hace este envío a cada uno de sus discípulos para que vayan no solamente a proclamar la buena nueva de salvación, sino también les da autoridad para sanar a muchos enfermos. Jesús no dio una unción para moribundos, sino una unción para todos los enfermos. Y ya desde el año 200 en nuestra iglesia se consagra el aceite, y a partir del siglo V se consagra el aceite el día Jueves Santo para la unción de todos los enfermos de nuestras comunidades. En medio de la enfermedad, el demonio siembra en el enfermo temor, siembra falta de fe, siembra miedo, desesperanza, y muchos sienten ser una carga pesada para su familia al estar enfermo. E incluso llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado por solo el hecho de estar enfermo. Esta situación, este sentimiento, le sucedió a Job, siendo un hombre justo. Y esto es lo importante de este mensaje, de esta palabra, que Job, como dice el Señor, era un hombre justo, que primero aceptó todo, pero que luego, por medio de la enfermedad y el dolor, se fue sintiendo solo y cuestionó a Dios. Su familia le falló e incluso su propia esposa pidió su muerte. Y pensó que Dios había enviado esta enfermedad. Pero al final se da cuenta de ese error que comete y le pide perdón al Señor. Meditemos pues en estas lecturas del libro de Job, Job capítulo 1, versículo 21 al 22, donde la palabra del Señor nos dice así. Empezó a decir: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado, que su nombre sea bendito. En todo esto no pecó Job, ni dijo nada insensato en contra de Dios. Palabra de Dios. Podemos ver que luego de que Job recibe la noticia de la pérdida de sus bienes y de sus hijos, da esta respuesta de fe, donde acepta todo lo que le está sucediendo. Pero, ¿qué sucede? Con el paso del tiempo, la enfermedad, las dificultades, los problemas, la soledad va cayendo sobre él como una lápida,
y no le permite ver la mano de Dios en medio de todo. Y es ahí donde nosotros creemos que Dios nos abandona. Es ahí donde nosotros creemos que estamos solos, que Dios no nos escucha, que Dios ha apartado su mirada de nosotros. Pero luego de todo este sufrimiento de Job, luego de experimentar la misericordia de Dios aún en medio del dolor y de la enfermedad, Job reconoce haberse equivocado. Y precisamente en el libro de Job, capítulo 42, versículo 1 y 3, nos dice: y Job respondió a Yahvé: hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias superiores a mí. Palabra de Dios. Y esto es lo que nos sucede, hermano. Muchas veces no entendemos el plan de Dios. Muchas veces no entendemos el valor espiritual, el valor salvífico que tiene esta enfermedad, esta situación, este problema en medio de nuestra familia, en medio de nuestra vida. Y empezamos a renegar de Dios y empezamos a dudar del amor y de la misericordia de Dios. Pero realmente el Señor está actuando en nosotros, está actuando en nuestra vida, aún en medio de estas pruebas difíciles. Ahora, hay que estar claro de algo muy importante. Dios no nos explica por qué permite las enfermedades, pero sí nos dice que es para nuestro bien. La palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos dice: también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quien Él ha escogido y llamado. Palabra de Dios. Pero se nos hace difícil aceptar que una enfermedad, que la pérdida de un ser querido, que la pérdida de una casa, de un bien material, es algo bueno para nosotros, y no reconocemos verdaderamente que está la mano del Señor, que existe un plan y que si tenemos fe, todo es para nuestro bien. ¿Cuántas veces la pérdida de un ser querido ha transformado nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces la pérdida de un trabajo ha transformado nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces la enfermedad nos ha acercado más al Señor y ha hecho que tengamos una verdadera relación personal con Él? Por eso nosotros en fe debemos de creer de que todo lo que sucede, sucede para el bien de los que amamos al Señor. El Señor nos invita, por otro lado, a encontrar sentido a la enfermedad, porque la enfermedad que no tiene sentido es una enfermedad de sufrimiento y de dolor, sin ninguna razón. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo del 7 al 10, nos dice: con las palabras de verdad y con la fuerza de Dios, con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos, unas veces nos honran y otras nos insultan. Recibimos tanto críticas como alabanza. Pasamos por mentirosos, aunque decimos la verdad, por desconocidos, aunque nos conocen. Nos dan por muertos, pero vivimos. Se suceden los castigos, pero no somos ajusticiados. Nos tocan 1000 penas y permanecemos alegres. Somos pobres y enriquecemos a muchos. No tenemos nada y lo poseemos todo. Palabra de Dios. Aquí podemos encontrar en esta cita bíblica de cómo nuestro Señor Jesucristo habla de la vida de fe del cristiano, de ese cristiano que es atacado, de ese cristiano que es ofendido, que lo insultan a diario, que lo critican, que lo hacen pasar por mentiroso, que le desean incluso los males y hasta la muerte. Pero a ese cristiano que a pesar de todo eso permanece alegre, porque como dice el Señor, lo poseemos todo, porque quien a Dios tiene, nada le falta. Y esto es importante reflexionarlo, porque en el momento de la enfermedad nos va a servir para confiar más en el Señor, nos va a servir para darnos cuenta que este sacramento que Jesús nos dejó es un sacramento de amor y de misericordia para sus hijos necesitados, que la unción de los enfermos representa esa caricia de Dios para cada uno de nosotros enfermos. Y aquí está lo importante de todo esto. Para poder recibir la unción de los enfermos,
y que haga un efecto sanador en nuestra vida, necesitamos tener fe. Y necesitamos no solamente nuestra fe de recibirlo, sino la fe del enviado del Señor, porque es el enviado de Dios el que debe suplir la poca o la nula fe del enfermo. El paralítico de las Sagradas Escrituras contó con la fe de los amigos que lo llevaron en camilla, porque él no podía ir. El Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 2, nos narra: Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ese hombre, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Palabra de Dios. Podemos ver que es la fe de los amigos que hace que ese paralítico llegue a los pies de Jesús. Y el Señor se da cuenta, y el Señor alaba la fe de esos hombres que le llevaron. Y por esa fe que pusieron en él, el Señor le dice: ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Por eso es importante que nosotros, como mensajeros del Señor, como proclamadores de su palabra, pongamos esa fe necesaria para que el Señor obre milagros, para que el Señor manifieste su amor y su misericordia en nosotros, porque el Señor se da cuenta a través de nuestra fe que sí creemos en Él, que sí confiamos en Él y que sí esperamos de Él la bendición y el milagro. Otro ejemplo que encontramos en las Sagradas Escrituras es la fe de la cananea, esa fe que le vale para sanar a su hija, y que nos narra el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo del 25 al 29, donde la palabra de Dios nos dice: una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara el demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Palabra de Dios. Qué importante es ver pues cómo esta mujer, a quien el Señor pone a prueba, por decirlo de alguna manera, en su fe, diciéndole que no es válido echarle las migajas a los perritos, porque no era de la raza judía, no era del pueblo elegido de Dios. Pero esta mujer, aún y con eso, confía en el Señor y le dice: pero los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y es importante esta fe, porque esta fe hace que el Señor cobre ese milagro por amor y por reconocimiento a ese granito de fe que ha puesto esa mujer en nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo de fe que encontramos en las Sagradas Escrituras, que son importantes para la sanación física y espiritual, es la fe de ese centurión que sanó a su sirviente, y que nos narra el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 13, cuando nos dice: al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un capitán de la guardia suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
mientras que los que debían entrar al reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán: vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Qué maravilloso ver cómo el Señor se deja seducir por la fe que nosotros podamos poner. Y sobre todo por la fe de este hombre, que era un militar, un romano, que no era del pueblo de Dios, que le busca manifestando misericordia por ese sirviente enfermo. Y no solo eso, sino que tiene la fe de decirle al Señor que no es digno de que entre en su casa, que diga una palabra nomás y su sirviente quedará sano. Y Jesús reconoce esta fe hasta el punto que se admira y que les asegura a sus discípulos que no ha encontrado a nadie en Israel con tanta fe como la de ese centurión. Qué importante es la fe para nuestra vida espiritual. Qué importante es creer y confiar en la palabra y en las promesas del Señor. Y Jesús le dice al capitán: vete a tu casa y hágase todo como has creído. Creído. No le dijo hágase como has pedido, sino como has creído. Para recibir hay que creer, y para creer hay que tener fe en la palabra y en el poder, y sobre todo en la misericordia de nuestro Señor. Y recibiremos no solamente un milagro, sino muchos milagros en nuestra vida que van a cambiar totalmente esa relación personal que tenemos con Dios. Otro ejemplo de fe es la fe que encontramos en este oficial romano que sanó a su hijo. Esa fe sanó a su hijo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo del 46 al 50, la palabra de Dios nos dice: Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dio esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó: puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Palabra de Dios. Qué maravillosa la fe nuevamente, hermano. Como este hombre que busca a Jesús y le pide la sanación de su hijo. Cree en su palabra, porque el Señor le dice: regresa, tu hijo ya está sano. Y él tranquilamente creyó la palabra del Señor y se puso en camino. Cuando de nosotros le hubiéramos exigido al Señor: no, Señor, ven con nosotros, llega a la casa, tócalo. Pero este hombre creyó hasta el punto de irse a su casa. Y al llegar se encontró con ese milagro que el Señor le había regalado, el milagro de la sanación de su hijo. Cuando el cristiano dice que el enfermo no sana porque no tiene fe, se acusa él mismo, porque ante Jesucristo cuenta la fe del que intercede, ya que el enfermo está viviendo en ese momento una crisis de fe. Otra cosa muy importante que debemos tomar en cuenta: ante la enfermedad y al momento de buscar el sacramento de la unción de los enfermos, también debemos de estar conscientes del sentido de la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el enviado se encuentra con una enfermedad terminal en el enfermo, debe ayudar al enfermo a prepararse para el paso decisivo, siempre orando con fe por su sanación, porque recordemos que Dios es el que tiene la última palabra, pero preparando al enfermo para esa voluntad de Dios.
El profeta Isaías, en el capítulo 38, versículo del 1 al 6, nos da una lección maravillosa de cómo Dios es el Dios de lo imposible y que cuando Él quiere obrar milagros, no hay quien se lo impida, porque Él es el Todopoderoso. Isaías 36, del 1 al 6 nos dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle de parte de Yahvé: esto dice Yahvé, pon en orden las cosas de tu familia, porque vas a morir y no sanarás. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró así a Yahvé: acuérdate por favor que te he servido fielmente, con corazón honrado y haciendo lo que te agradaba. Y se marchó a llorar. Entonces le llegó a Isaías una palabra de Yahvé: esto has de decir a Ezequías de parte de Yahvé, el Dios de su padre David: he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, y ahora te voy a dar 15 años más de vida. Te libraré a ti y esta ciudad del rey de Asiria. Yo mismo protegeré la ciudad. Palabra de Dios. Qué maravilloso es el amor y la misericordia de Dios. No existe otra palabra para describir esto, porque Dios, en medio de su amor y en medio de su misericordia, obra milagros imposibles para el bien de sus hijos, como este hombre a quien Él ya había decidido llamar a su presencia, luego que ora, luego que se humilla a los ojos del Señor, luego de que inclina su rostro y le pide al Señor sanación, la recibe, porque Dios es el que tiene la última palabra. No importa lo que digan los médicos, hermanos, no importa lo que digan los especialistas, es el Señor el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Una cosa más al respecto: el enviado debe enfocar a los familiares ese paso trascendental de la muerte como el encuentro de felicidad con Jesús. No se debe presentar la muerte como la peor desgracia de la vida, sino presentar la muerte, como nos decía San Francisco, la hermana muerte, esa que tiene la misión de llevarnos de la mano a la presencia del Señor y de llevarnos a un encuentro de felicidad y de amor con Jesús. Apocalipsis 21, versículo del 2 al 4 nos dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, Él habitará en medio de ellos, ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Palabra de Dios. Por eso decimos que aunque normalmente nos duela la pérdida de un ser querido, ese ser querido que pasa a la presencia de Dios ha dejado de sufrir. Ese ser querido que pasa a la presencia de Dios va a ese encuentro feliz con el Padre. Muchas veces nosotros como familiares somos egoístas, sí, egoístas, porque tenemos al enfermo en la cama, que está grave, que está sufriendo, que está soportando dolores terribles, y todavía le pedimos al Señor: Señor, no te lo lleves, Señor, no te lo lleves, y cada día que pasa es un suplicio, es un martirio para ese pobre enfermo. Muchas veces tenemos que pedirle a Dios no lo que nosotros queremos, sino lo que sea mejor para nuestro ser querido, y eso incluye la muerte, el llamado a la presencia del Señor, donde ya no hay más dolor, donde ya no hay más desesperación, donde todo es paz, tranquilidad y felicidad. El rito de la unción de los enfermos es un rito muy importante dentro de la Iglesia Católica, ya que contiene una riqueza de símbolos que ayudan al enfermo a abrirse a la sanación de Dios.
Por ejemplo, la aspersión con agua bendita. La aspersión con agua bendita que se le hace al enfermo nos recuerda el bautismo, donde nos convertimos en hijos de Dios. Se rocía la habitación como símbolo del poder de Jesús, como símbolo de pertenencia de esa alma a Cristo, que aleje la presencia del maligno y que impide esa sanación y esa liberación. Otro de los símbolos utilizados precisamente es la unción. La unción con ese óleo de los enfermos y la imposición de las manos del sacerdote. A través de esto, el enfermo experimenta el amor de Jesús, porque Él mismo lo envió. Como nos dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 18. Tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Palabra de Dios. Es esa imposición de manos la que ordena Cristo a sus apóstoles, y a través de ella recibe la unción del Espíritu Santo. El aceite que lo unge es precisamente ese símbolo del Espíritu Santo que se derrama en el enfermo, y la oración de los amigos y familiares hacen sentirse amado al enfermo y suplen esa fe que necesita el enfermo en ese momento. Otro de los aspectos importantes en el ritual es la proclamación de la palabra. El enfermo, a través de esta proclamación, escucha la voz de Jesús, la voz de Jesús que aumenta su fe, la voz de Jesús que le invita a poner sus cargas en Él, la voz de Jesús que le da consuelo y fortaleza y que le ayuda a seguir adelante con fe en ese momento trascendental de su vida. Además, también el enfermo recibe el rito penitencial. Este rito penitencial que ayuda al enfermo a arrepentirse de sus pecados, esos pecados que impiden que pueda ingresar la sanación de Dios, porque es a través de la confesión que se limpia el corazón y lo abre para recibir esa caricia y ese milagro de Dios. Y también recibe el enfermo, cuando está en sus posibilidades, la comunión. Es Jesús mismo que se da al enfermo en cuerpo y sangre, que se queda dentro de él y que se da como alimento. Es Jesús mismo la mejor medicina para el alma y para el cuerpo. Y luego estará la bendición final del sacramento, que es la síntesis de lo que realiza el sacramento de la unción, donde el sacerdote nos repite estas palabras tan bellas, diciendo que Jesucristo nuestro Señor esté siempre a tu lado para defenderte, vaya delante de ti para guiarte, tras de ti para ayudarte, vele por ti y te sostenga y te bendiga. Y nos dice: la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Estas son las palabras que utiliza el sacerdote como bendición final en la unción de los enfermos. Ahora, algo más que quiero abordar. Muchos tenemos fe en las medicinas, muchos tenemos fe en las inyecciones, en las hierbas, e incluso muchos ponen su fe en brujos y curanderos. Pero no ponemos nuestra fe en el sacramento de la unción de los enfermos, donde Jesús mismo, a través del sacerdote y su comunidad, sigue sanando, porque como dice su palabra en Hebreos 13:8, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, hermanos, yo los invito a aprovechar este sacramento que necesitamos en nuestra vida, el sacramento de la unción de los enfermos, a través del cual el Señor nos sana física y espiritualmente, y que no es necesario solamente recibirlo cuando estamos totalmente graves o cuando solo estamos en peligro de muerte, sino cuando estamos enfermos. Quiero finalizar la reflexión del día de hoy con esta parábola que lleva por título Historia de un ángel. En los días en que un helado
costaba mucho menos, un niño de 10 años entró a un establecimiento y se sentó en una mesa. La mesera puso un vaso de agua enfrente de él. El niño preguntó: ¿cuánto cuesta un helado de chocolate con maní? 50 centavos, respondió la mesera. El niño sacó su mano del bolsillo y examinó un número de monedas. ¿Cuánto cuesta un helado solo?, volvió a preguntar. Algunas personas estaban esperando por una mesa y la mesera ya estaba un poco impaciente. 35 centavos, dijo ella con brusquedad. El niño volvió a contar las monedas. Quiero el helado solo, dijo. La mesera trajo el helado, puso la cuenta en la mesa y se fue. El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue. Cuando la mesera volvió, empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar su propia saliva con lo que vio. Allí, puesto ordenadamente junto al plato vacío, había 25 centavos. Era su propina. Más vale pensar siempre bien de las personas, porque para descubrir lo malo siempre hay tiempo. Uno debe tratar todos los días de descubrir el lado bello de las cosas y de la gente, la misericordia de Dios que hay en sus corazones, haciendo un ejercicio de amor con la vida como una gimnasia para nuestra. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en este día te damos gracias infinitas por ese maravilloso regalo del sacramento de la unción de los enfermos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender mejor esta caricia tuya en nuestra vida y que podamos disponernos para así recibirla. Que seas tú, Señor, sanando nuestras vidas, sanando nuestras almas, sanando nuestras familias, sanando nuestros hogares, y que nos ayudes a seguir adelante en medio de nuestros problemas, de nuestras enfermedades y de nuestras necesidades, con la mirada puesta siempre en ti. Te lo pedimos por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre. Haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.